Por lo tanto, sin mucha más dilación, voy a presentar al doctor Andreu, bien conocido de todos, que es el director del Instituto de Salud Carlos III y que sabemos que está muy comprometido con la investigación en cáncer y queremos oír de su boca la estrategia de I+D+I que viene encima de las oportunidades para la investigación genómica en cáncer. Muchas gracias. En fin, gracias por invitarme. Gracias Luis, gracias al Instituto Roche por promover un evento de estas características. Yo os voy a pedir un esfuerzo, porque ahora, si logramos ver la presentación sobre todo, voy a interrumpir el hilo discursivo de lo que habéis estado hablando hasta ahora. He asistido a parte de la exposición sobre pulmón, a la del melanoma y ahora vamos a tener un problema por lo que veo. Os voy a pedir un pequeño esfuerzo. Intentaremos hacerlo con el apoyo visual de las diapositivas, espero, y si no, pues lo voy a tener que hacer. Lo voy a tener que hacer a pelo. A ver, os decía una cierta... Tengo que pediros el esfuerzo de que cerréis el segmento del cerebro que habéis estado trabajando hasta ahora en el área del diagnóstico molecular en cáncer y abráis otro segmento para que pueda compartir con vosotros una pequeña reflexión estratégica. Una reflexión estratégica que desde el Instituto de Salud Carlos III estamos haciendo para determinar cuáles tienen que ser los vectores del futuro de la investigación médica en España. Y esta pequeña reflexión me parece particularmente relevante compartirla con vosotros, porque este año van a pasar muchas cosas. Van a pasar muchas cosas que dependen fundamentalmente de un gran cambio que se ha producido, no solamente en España, sino en el entorno europeo, fruto de la actual situación de crisis de toda la sociedad europea y, por supuesto, de la ciencia a nivel europeo. La crisis que estalló de manera brutal en el 2008 determinó que la Comisión Europea hiciese una reflexión muy importante respecto de hacia dónde debía caminar el futuro de la ciencia. Como sabéis, en el entorno europeo, la ciencia se estructura en programas marco, que es quien determinan cómo se organiza toda la actividad científica de Europa, y esto se ha ido haciendo secuencialmente desde el inicio de la vida de la Comisión. A final del año 2013 finalizamos el 7º programa marco. Era el momento de empezar el siguiente y la Comisión decidió que ese 8º programa marco le tenía que dar un vector y un giro completamente distinto para dar respuesta a la situación de crisis que estaba viviendo Europa. De hecho, este nuevo programa marco ha empezado, no se le ha puesto el nombre de 8º programa marco, se le ha puesto un nombre absolutamente rimbombante que muchos de vosotros habréis oído hablar, Horizonte 2020, pero que significa bajo ese cambio simbólico la voluntad que tiene la Comisión de decir a toda la comunidad, a toda la ciudadanía europea que a partir de este momento la ciencia hay que organizarla de otra manera. ¿Y por qué hay que organizarla de otra manera? Porque el sistema que teníamos estructurado para organizar la ciencia no nos ha servido de manera suficientemente eficiente. ¿Y por qué? Porque nos encontramos en medio de una crisis económica muy importante, de una crisis de valores también muy importante, que ha determinado que en Europa nos encontremos en una situación muy particular. En Europa se genera mucha ciencia, se genera mucho conocimiento, tenemos una gran masa de investigadores, publicamos mucho en las mejores revistas del mundo, pero tenemos problemas muy graves para lograr que esa ciencia llegue a la vida de los ciudadanos. Los científicos europeos, y esto es algo que es general a todo el sistema científico, parece que conocemos la naturaleza profunda de las cosas, pero nos cuesta que ese conocimiento se transforme en realidades que los ciudadanos puedan sentir como realidades palpables. Y además de eso, como problema añadido, resulta que tenemos el problema de que ese conocimiento científico, que debería ser el motor de desarrollo de la industria europea, de la competitividad económica europea, no está funcionando adecuadamente. De hecho, os comparto con vosotros algún dato que asusta. Europa, España, por ejemplo, es el 9º, hasta el año 2012, ha sido el 9º país del mundo, en generación de conocimiento científico. Los científicos españoles
en general de todo el sistema científico y también específicamente en el área de la medicina, somos los 9º del mundo en generación de conocimiento, en capacidad de publicaciones científicas. Cuando utilizamos indicadores que miden cómo este conocimiento genera riqueza en el tejido productivo, pasamos a la posición 57. Es decir, tenemos un problema estructural. Generamos conocimiento, pero no tenemos los elementos para que este conocimiento llegue a la realidad. Y esto ahora no nos lo podemos permitir, por una sencilla razón. Porque la economía europea necesita desesperadamente de la ciencia. Porque la economía europea ya no es el líder mundial. Porque los países que antes llamábamos emergentes han emergido y corren el riesgo de sumergirnos. Porque ahora nuestros competidores no son Estados Unidos y Japón. Ahora nuestros competidores empiezan a ser Colombia e Indonesia. Y en estos momentos la ciudadanía europea no se lo puede permitir. Por otra parte, ha emergido también una realidad absolutamente explosiva en todo el tejido social europeo. Los ciudadanos europeos y los ciudadanos españoles nos piden a los científicos que ese conocimiento que generamos solucione sus problemas del día a día. Nos dicen, muy bien, estamos pagando la ciencia con vuestros impuestos, pero a cambio quiero soluciones, pero no soluciones de cómo conocer cómo funciona la vida, soluciones a mis problemas de salud, a mis problemas de telecomunicaciones, a mis problemas de infraestructuras. Por lo tanto, la Comisión ha levantado una bandera en la cual exige que la ciencia cada vez tenga mayor impacto sobre la sociedad. Esos dos vectores, impacto de la ciencia sobre la realidad de la sociedad e impacto de la ciencia sobre la creación de riqueza, van a producir un cambio de diseño muy importante en el desarrollo de todos los instrumentos de investigación. Y desde el Instituto de Salud Carlos III, en tanto en cuanto somos el órgano competente para organizar y fomentar las actividades de investigación en el sector salud, nos hemos comprometido con el conjunto de los agentes fomentadores de la investigación en la Administración General del Estado en seguir adelante en ese camino. Por lo tanto, en nuestra propia hoja de ruta que marcará los próximos 4 años, en esa hoja de ruta vamos a tener, a partir de ahora, 2 vectores fundamentales. Primero, la ciencia que se genera en el sector salud tiene que, más que nunca, ser translacional y llegar a las necesidades de salud de los ciudadanos. Y segundo, algo que en nuestra cultura de científicos, que en nuestra cultura de investigadores médicos, parece difícil de asumir, pero es una necesidad imperiosa. Necesitamos que el conocimiento científico que generamos, no solamente mejore la vida de los pacientes, sino que seamos capaces de que cree riqueza en el tejido productivo y que haga que las empresas españolas mejoren sus índices de competitividad y, por lo tanto, la economía española pueda mejorar y, por lo tanto, sea un impulso a todo el desarrollo del tejido social. Esas dos sencillas realidades, una investigación médica cada vez más translacional y una investigación médica que además sea capaz de crear riqueza en el tejido, esos dos sencillos pilares van a determinar una arquitectura completamente distinta de la que teníamos hasta ahora en cómo se van a organizar las actividades de fomento de la ciencia desde la Administración General. Y en este sentido, nosotros, cuando diseñamos la hoja de ruta que representa a nivel español la evolución de Horizonte 2020, el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica, hemos asumido ese testigo, hemos cogido ese reto y hemos empezado un proceso de diseño de instrumentos que tienen como fin dirigirse hacia eso. Dentro de esos instrumentos, a mí me gustaría destacar, es una pena que no tengamos el apoyo visual, pero yo creo que lo vamos a ver todos muy claro. La realidad de la investigación médica en España se sustenta sobre un diseño muy particular del Estado español, que es un caso único en todo el continente europeo. Nosotros tenemos algo en España, vosotros en estos momentos sois un buen ejemplo, tenemos algo que no existe en Europa. Tenemos grandes estructuras de investigación médica. En nuestro sistema, las que tenemos más claramente identificadas, como sabéis, son los institutos de investigación sanitaria. En este momento, 28
grandes hospitales universitarios que han establecido alianzas estratégicas con su entorno de investigación básica, fundamentalmente la universidad y el consejo, y que han recibido, a través de un proceso muy riguroso de acreditación, un sello de calidad, un sello de reconocimiento por parte del Instituto de Salud Carlos III, ese elemento que está aparentemente aislado en nuestro país y que tiene una distribución geográfica concentrada sobre dos grandes polos, la ciudad de Madrid y la ciudad de Barcelona, porque es quien acumula la mayor densidad de estos grandes hospitales de tradición investigadora, pero que también existen en otras comunidades, 2 en Andalucía, 1 en Galicia, 1 en el País Vasco, 2 en Valencia y en algunas otras comunidades que este proceso está empezando a acelerarse y ya puedo adelantar que es muy posible que en los próximos meses empecemos a ver la aparición de alguna más. Pero estas estructuras no están aisladas. Estas estructuras están tremendamente interconectadas a nivel científico, porque en el Instituto de Salud Carlos III en los últimos años se hizo una apuesta fuerte, yo creo que fundamental, por 2 grandes programas de investigación cooperativa, el programa CIBER y el programa de las redes temáticas de investigación cooperativa, que lo que han hecho ha sido, han ido alineando los planes estratégicos de cada una de estas instituciones. De manera que lo que tenemos de facto en España es un tejido sólido formado por grandes estructuras, los institutos de investigación sanitaria, que están interconectados en modelo... ¿sí? Vamos... Este es el modelo que os decía, son estas grandes estructuras, los institutos de investigación sanitaria, que se han alineado estratégicamente porque los grupos de investigación que los conforman a través de los programas de investigación cooperativa han alineado sus intereses científicos. Este programa, los programas de investigación cooperativa, además han permitido que otros grupos que estaban fuera de estas grandes estructuras, de estos grandes institutos, de otros centros, pudiesen alinearse al mainstream, al gran conjunto global. Esta es una estructura matricial, esta es una estructura de refuerzo única en el Estado español y es, abro comillas, una inmensa ventana de oportunidad que no podemos desaprovechar. Porque esto quiere decir masas críticas, esto quiere decir agregación de conocimiento, esto quiere decir capacidad de competitividad a nivel internacional. La tremenda realidad es que este tipo de estructuras ha permitido algo que ha sido titánico, que aun a pesar de que el presupuesto de I+D de la Administración del Estado haya disminuido un 25-30% en los últimos años, el Instituto de Salud Carlos III, desde el año 2008, ha sufrido una caída de presupuesto del 40% de su actividad. Aun a pesar de eso, la comunidad científica en el área de salud ha mantenido los más altos índices de competitividad internacional. Y eso se debe, por supuesto, al esfuerzo inmenso de todos y cada uno de vosotros y de vuestros compañeros, pero también se debe a la existencia de una estructura que permite que este tipo de actuación, que este tipo de entorno, que este tipo de ecosistema sea posible. Bueno, nosotros hemos decidido que vamos a apoyar este modelo estructural a muerte. Y para ello vamos a poner una serie de instrumentos que van dirigidos a intentar optimizar al máximo las capacidades del sistema. Dentro de los centros investigadores, de los hospitales investigadores de España, de los institutos de investigación sanitaria, la realidad es que tenemos un margen de maniobra en el cual podemos llegar mucho más lejos de lo que hemos llegado hasta ahora. De hecho, la realidad es que dentro de una institución nos encontramos con grupos de investigación aislados que muy frecuentemente no colaboran entre sí. No colaboran entre sí por el sencillo hecho de que tienen intereses científicos divergentes. Ejemplo, aquí tendríamos una institución con un grupo de oncología médica, un grupo de genética, un grupo de farmacología, uno de imagen, etc. Obviamente, estos compañeros tendrán tendencia en este modelo de redes colaborativas a colaborar con
como está sucediendo y como veo aquí, con otros compañeros afines de los mismos intereses científicos de otros centros. Pero imaginaros lo que podríamos hacer o lo que podría suceder a una institución, si una institución de excelencia, los oncólogos, los genetistas, los farmacólogos, los estudiosos de imagen decidiesen trabajar juntos para plantearse proyectos ambiciosos. Si lográsemos esto, lograríamos crear masas críticas que permitiesen un incremento de las capacidades de generación de conocimiento dentro de esa institución. Y eso lo pusimos en marcha en el año 2013. Lo pusimos en marcha en el año 2013 con una convocatoria que abrió el Instituto de Salud Carlos III, denominado Proyectos Integrados de Excelencia, que tiene como objetivo agregar capacidades, fomentar las sinergias de los científicos que trabajan dentro de un instituto para que sumen su conocimiento, sumen sus fuerzas y, abro comillas, hagan juntos algo que separados ni tan solo podrían soñar hacer. Y para ello nosotros hemos puesto financiación importante, proyectos de alrededor de 1 millón de euros, y que esos proyectos de 1 millón de euros, no siendo incompatibles con la convocatoria normal de proyectos, no alteraban la agenda individual científica de cada uno de los grupos que participaban. Se diseñaron como proyectos formados, proyectos ambiciosos, traslacionales, liderados por un investigador clínico, formado por entre 4 y 8 grupos de investigación, en los cuales había inclusión proactiva de grupos de investigación jóvenes y que no estaban sometidos a régimen de incompatibilidad. Estos proyectos, esta convocatoria, lo que pretendía era lanzar un mensaje a la comunidad que a mí me parece ahora más que nunca tremendamente significativo. Tenemos que ser capaces en estos momentos, aprovechando esta capacidad de agregación que tiene el modelo científico español, de que hagamos compatible las agendas individuales de todos y cada uno de nosotros como científicos, agendas necesarias que promueven el desarrollo profesional, que promueven la competitividad, que promueven nuestros propios intereses. Esas agendas tienen que ser compatibles con una agenda colectiva, en la cual nosotros aportemos, sin ser incompatible con nuestra propia agenda individual, nuestro conocimiento y nuestras capacitaciones a la comunidad. Pues bien, como os decía, en ese entorno, a partir de ahora, tenemos un reto muy significativo. Este reto es que esta generación de conocimiento que hemos sido capaces de hacer, España hasta el año 2012, el 9º país del mundo en generación de conocimiento, pero que nos ha fallado en cuanto a cómo ese conocimiento se transforma en riqueza. Se transforma en riqueza, hemos pasado en indicadores de generación conocimiento a la posición 57 en los rankings mundiales. En esto tiene mucho que ver la caída de inversión de las empresas españolas en I+D. El tejido empresarial español le cuesta mucho invertir en I+D por muchísimas razones complejas de analizar. Y claro, si el tejido empresarial no invierte en I+D y el sector académico lo que hace es generar conocimiento, esto al final lo que hace es que tenemos empresas empobrecidas, empresas que no aportan poco al mercado global. Pues bien, nosotros, por lo tanto, a partir de este año 2014, vamos a introducir un vector nuevo en esta estrategia de desarrollo. Y es el hecho de que seamos capaces, como os decía, que fomentemos la capacidad de innovación y que el tejido científico español sea capaz también de, además de generar conocimiento, generar esa riqueza. Y uno de los campos de prueba que vamos a poner en marcha para demostrar que esto es posible es en el ecosistema en el cual esta realidad se transforma en una necesidad de la salud de los ciudadanos, y es en el área de la medicina predictiva y personalizada. ¿Por qué? Porque el área de la medicina predictiva y personalizada es ese gran reto de salud que requiere la coordinación de todos los sectores con objeto de dar ese salto cualitativo en el cual seamos capaces, como decía Mullin, de tratar no a la enfermedad, sino al paciente que está sufriendo aquella enfermedad.
Y este campo de pruebas, que más que nunca es necesario, en el área de la medicina, en el cual tenemos más indicadores que esto es posible hacerlo real, es obviamente en el área de la oncología. De manera que nosotros vamos a empezar a partir de este año 2014 una serie de acciones importantes focalizadas hacia la medicina predictiva y personalizada. Espero que la comunidad científica reaccione con valentía y espero que sea la oncología el que tire del carro de esta reacción masiva, porque es una realidad, como he podido comprobar de una manera muy clara en las presentaciones que han acontecido anteriormente. Y para ello vamos a utilizar como plataforma de lanzamiento de estas actividades a estos instrumentos estratégicos que os comentaba, a los institutos de investigación sanitaria y a los instrumentos de investigación cooperativa, a los grupos del programa CIBER y a los grupos de las redes temáticas de investigación cooperativa. Bueno, obviamente la medicina personalizada no puede plantearse si no existe una agregación de conocimiento que viene del sector básico, que viene de la investigación clínica y que viene de la propia empresa que está desarrollando sus propios instrumentos. Este ecosistema, que en el tratamiento y en el avance de la investigación del cáncer representa la punta de lanza y probablemente representará el gran cambio de la manera de entender la salud en el continente europeo en los próximos años, tenemos la obligación de ser capaces de demostrar que es posible. Y la obligación de la Administración General del Estado, si nos lo creemos, es la de impulsar este tipo de actividades que vosotros estáis exponiendo en una jornada como la de hoy, para que nosotros seamos capaces, desde la capacidad de financiación del sector público, de empujarlas en un vector estratégico que vaya dirigido a demostrar a la ciudadanía que tenemos la capacidad tecnológica, la capacidad científica y la capacidad económica de acercar tratamientos personalizados de manera que cada vez seamos capaces de tratar mejor a los pacientes individuales en función de su propia realidad y de su propio entorno biológico. No solamente en el área de la oncología, sino en todas las áreas de la medicina. Pero es obviamente en el área de la oncología en la cual, con toda seguridad, se darán las pruebas de concepto de que esta realidad es posible. Bueno, de hecho, estamos tan absolutamente convencidos de que tenemos que apostar por esto, que hace un mes el Instituto de Salud Carlos III se unió a la Coalición Norteamericana de Medicina Personalizada. La Personalized Medicine Coalition es el gran think tank en Estados Unidos, una coalición de más de 250 instituciones, empresas farmacéuticas, empresas del área del diagnóstico, sector, investigación, universidades, hospitales académicos, empresas de seguros de vida, todos aquellos actores, stakeholders que tienen algo que decir en el tema salud cuando está enfocada a las necesidades del individuo. Me decía, tuve la oportunidad de hace tan solo un par de semanas de reunirme con el doctor Edward Abrams, el presidente de la coalición, que me decía que en Estados Unidos estaban absolutamente convencidos de que en el área de la oncología esto ya era una realidad, esto era posible, era económicamente eficiente y que su gran reto era traspasarlo a todas las áreas de la medicina. Yo le expresé el compromiso del Instituto de Salud Carlos III de que estaba convencido que el tejido investigador español iba a aportar un elemento claro de información y un elemento de apoyo a esta visión que todos compartimos. Y para ello vamos a poner una serie de instrumentos en marcha que van a ir dirigidos, y este es el núcleo de los dos pequeños ejemplos que os quiero explicar hoy, a alinear los intereses de los científicos académicos con los intereses del sector empresarial para crear alianzas estratégicas alrededor de la medicina personalizada que sean capaces de fomentar esta cultura y de que este conocimiento se agregue para implementar demostraciones de este fin. Y para ello os voy a explicar hoy dos pequeños ejemplos. Os avanzo que hay más, pero
vamos a dejar también un cierto elemento de sorpresa. Espero, y aprovecho este foro también para anunciar, que estemos en condiciones de convocar la convocatoria de proyectos probablemente a final de este mes de mayo. Nuestra idea, ya vamos, y os lo comunico oficialmente, hemos convocado 2 jornadas oficiales de presentación que serán públicas en los próximos días, el día 19 de mayo y el día 21 de mayo, 2 reuniones abiertas a toda la comunidad científica, a los gestores de los centros, una en Barcelona, otra en Madrid, porque agrupamos al 70% de toda nuestra masa, todo, y que en alguna otra comunidad vamos a hacer alguna reunión puntual que aún no está agendada. Pero en esas 2 reuniones vamos a presentar muy detalladamente todos los instrumentos y toda la estrategia que va a estar contenida en esta convocatoria 2014. Os adelanto 2 ejemplos. Primero, una convocatoria de doctores dirigida a institutos de investigación sanitaria y empresas del sector ciencias y tecnologías de la salud, en la cual financiaríamos la realización, la contratación de jóvenes licenciados para la realización de tesis doctorales cotutorizadas por un investigador de un instituto de investigación sanitaria y un investigador de una empresa del sector ciencias y tecnologías de la salud, con la idea de desarrollar un proyecto de tesis con 2 años de estancia en un instituto de investigación sanitaria y 2 años de estancia en una empresa. Y con la idea de crear un puente de alianza formado a través de la formación y la capacitación de un joven científico que sea capaz de incrementar los flujos de conocimiento entre ambos sectores. De hecho, es tremendo comprobar que uno de los elementos que hace que nos cueste establecer puentes de comunicación entre el sector académico y el sector empresarial es la falta de desconocimiento de los profesionales que trabajan en ambos sectores. Los investigadores académicos no conocen el mundo de la empresa, los investigadores de la empresa no conocen las claves del mundo académico. A través de esta actividad, nuestra idea sería fomentar la generación de una nueva generación de científicos que se sientan confortables y que establezcan alianza entre ambos sectores. La idea sería orientar esta convocatoria, por lo tanto, a acciones de investigación en salud de interés mutuo, tanto para el investigador académico como para la empresa del sector. Y veréis que en la nomenclatura que hablaremos a partir de ahora, hablaremos en el término siempre empresas del sector ciencias y tecnologías de la salud, porque para nosotros ese es un ecosistema que engloba a la empresa farmacéutica, a la empresa biotecnológica, pero también a la de telecomunicaciones, a la de imagen médica, a la de software, aquella actividad empresarial cuyo fin sea crear un producto que tenga un impacto positivo sobre la vida de los ciudadanos en términos de salud. Y la otra acción que vamos a poner en marcha sería recoger ese instrumento que os he comentado antes, el de proyectos integrados de excelencia, y focalizarlo hacia la medicina predictiva y personalizada. Vamos a abrir la convocatoria de proyectos de excelencia de este año para que los proyectos que se presenten sean dirigidos específicamente a fomentar proyectos dirigidos a medicina predictiva y personalizada. Obviamente dirigidos a los institutos de investigación sanitaria. Pero por primera vez vamos a incorporar también a las empresas para que se unan a los investigadores académicos al desarrollo de estos proyectos. Vamos a complementar esta convocatoria con otra convocatoria que va dirigida a uno de esos instrumentos de investigación cooperativa que hemos comentado antes, al programa CIBER. El programa CIBER ha sufrido en este último año un cambio, una metamorfosis muy significativa, y es el hecho de que todos los CIBER se han unido en un único consorcio, en un único CIBER. Esa representa un consorcio de investigación que engloba un amplísimo nivel de calidad del conocimiento de la investigación médica en España, porque están CIBER de endocrinología, enfermedades raras, diabetes, respiratorio, los mejores investigadores en esa área, que ahora están bajo el paraguas de un mismo consorcio. Vamos a abrir también una convocatoria de proyectos integrados de excelencia abierta para ese consorcio, dirigida también a la medicina
predictiva y personalizada, y con la participación también de empresas, de forma que vamos a poner en marcha por primera vez, y esto es una novedad absoluta de la convocatoria 2014, acciones dirigidas a que el sector académico y el sector empresarial trabajen juntos en el área de la medicina personalizada para crear productos que sean capaces de mejorar los aspectos de diagnóstico y tratamiento de los pacientes de nuestro propio sistema. Obviamente nos quedan muchas incógnitas. Habrá que ver cuáles son los mecanismos de respuesta, cómo se va a comportar el tejido científico, pero yo estoy absolutamente convencido de que esto va a ser una realidad de gran nivel de éxito. Y os pongo un ejemplo. En la convocatoria del año 2013, en la cual hicimos una convocatoria de proyectos integrados de excelencia absolutamente abierta a todas las áreas del conocimiento, se presentaron 36 proyectos, de los cuales finalmente fueron financiados 11 proyectos con una media de 800.000 euros, y de estos 11 proyectos presentados por los grandes centros de investigación en salud de España, por los grandes institutos de investigación sanitaria, de estos 11, 10 fueron proyectos que estaban en la base de proyectos sobre el área de medicina predictiva y personalizada. Por lo tanto, nosotros creemos que eso es posible. Estoy absolutamente convencido por razones estratégicas, como os decía antes, que va a ser el área de la oncología la que probablemente tire de este carro con más fuerza. La prueba la he visto en los minutos que me han antecedido, de los speakers que me han antecedido. Es tremendamente interesante, es tremendamente relevante las inmensas posibilidades que tenemos. Tenemos un reto muy importante, es el poder demostrar a la Administración que este enfoque no solamente es más eficiente, más efectivo, sino que también es más eficiente. Va a ser rentable desde el punto de vista no solamente de la calidad que damos a nuestros pacientes en cuanto a la calidad de salud, sino incluso va a ser rentable en términos de los recursos que el sistema va a tener que implementar, pero esto va a ser un reto tremendamente complicado, va a ser algo que vamos a tener que ser capaces de demostrar, va a requerir implementar acciones dirigidas a hacer estudios de economía de la salud ligada a los estudios científicos. Probablemente en el año, estamos ya preparando alguna iniciativa a este respecto, y espero que en el año 2015 ya podamos además dar un salto en el cual demostremos que no solamente la detección de determinadas mutaciones para la selección de un fármaco es más eficiente en un cáncer determinado, sino que a largo plazo probablemente además también es más rentable para el propio sistema. Con lo cual va a ser tremendamente importante este año. Yo creo que además este año se va a producir una situación en la cual vamos a empezar claramente a poder sacar la cabeza. Nuestras perspectivas son claramente de estabilidad presupuestaria para la convocatoria del 2014. En el Instituto de Salud Carlos III tuvimos la inmensa suerte de ser capaces de mantener nuestra convocatoria de proyectos en el año 2013. La investigación en salud en España sufrió menos que en otras áreas, que eran tremendamente dependientes de las actividades del plan estatal, del plan nacional. Nosotros hemos podido mantener un cierto margen de maniobra. Tenéis que ser conscientes, tenemos que ser todos conscientes que ese margen de maniobra se ha podido mantener, y eso hay que decirlo alto y claro, gracias, entre otras cosas, a la industria farmacéutica. Nosotros hemos podido convocar nuestra convocatoria de proyectos porque la industria farmacéutica, a través de la disposición adicional sexta de la Ley de Uso Racional del Medicamento, revierte un porcentaje de sus beneficios, con dolor, no me cabe duda, pero revierte un porcentaje de sus beneficios en el Instituto de Salud Carlos III para que éste fomente las actividades de I+D. Por lo tanto, este es un partnership que es crítico y que tenemos que potenciar, que nos ha dado un cierto nivel de seguridad y que tenemos que continuar trabajando. En último término, esta es la clave del futuro y no hay otra. En estos momentos, la sociedad española, el tejido científico español, es más consciente que nunca que la clave
de continuar nuestra proyección es trabajar juntos, es agregar nuestras capacidades y es no rendirnos ante las dificultades. Eso es una realidad que es posible, porque está en el tejido científico de nosotros como investigadores y está en el tejido científico de nosotros como trabajadores del Sistema Nacional de Salud. Si hay alguien que es capaz de mantener unos niveles de resiliencia ante la dificultad, son los trabajadores de la sanidad pública y los investigadores. No me cabe ninguna duda. Aquí está la combinación de ambos perfiles en profesionales luchadores y con visión de futuro que creen que pueden aportar algo muy importante al desarrollo de la calidad de vida de esta sociedad. Por lo tanto, nosotros desde el Carlos III vamos a hacer todo lo posible y todo lo imposible para que esto sea una realidad. Y yo espero que la investigación en oncología sea capaz de ser la punta de lanza de un cambio de cultura y de un cambio en la manera de hacer las cosas que tenga un impacto positivo sobre la sociedad española y sobre algo que es tremendamente necesario, nuestro principal problema, la necesidad que tenemos de ser capaces de dar a la generación que viene un país en mejores condiciones que el que tenemos en estos momentos. Pues gracias y disculpadme si queréis cualquier cosa, estoy a vuestra disposición.